Ya, veamos el lenguaje SQL, ¿no? El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregados. Esos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Ya, vamos a encontrar dos tipos de comandos SQL. El lenguaje de definición de datos, DDL, comandos para crear, definir nuevas bases de datos, tablas, campos e índices. ¿Ya? Y el lenguaje de manipulación de datos, DML. Comandos para insertar, para modificar, eliminar registros, así como para ordenar, filtrar, extraer información de la base de datos. Ya vamos a ir viendo poco a poco estos tipos de comandos. Ya está. Sentencia para crear, ¿sí? Comando de creación de objetos, la base de datos, permite crear la base de datos, tablas, desencadenadores, procedimientos, funciones, vistas e índices de una base de datos, ¿no? Esta sentencia, alter, nos permite hacer modificaciones. Ya, esto nos permite crear, esto nos permite modificar. Ya nos permite modificar objetos como una base de datos, archivos, grupos de archivos, atributos de un objeto, ¿no? Permite modificar. Y tenemos la sentencia drop que nos permite la eliminación, ¿no? De objetos de una base de datos, ¿no? Como tablas, registros, ¿no? Ya está. Al momento de crear una base de datos, trabajamos con dos tipos de archivos. Datos primarios, archivos MDF, ¿correcto? Cuando tú generas una base de datos, vas a encontrar dos archivos, los cuales siempre vas a tener que cargar, ¿no? En datos primarios se va a trabajar la parte de llenado de información, ¿no? Y las tablas, los registros se agregan a este archivo. Y datos de log de transacciones, correcto, la historia de la base de datos, un poco la información, la creación. Entonces, la parte más inteligente se podría decir, porque acá es la parte donde se almacena, es los datos de transacciones, ¿no? LDF. ¿Ya? Entonces, estos archivos siempre vas a encontrar una base de datos. Si yo trabajo una base de datos por acá, siempre encuentro dos, ¿no? Universidad, mira, punto .log o la data, ¿no? Empresa, log, data, ahí está. Siempre voy a encontrar dos, ¿no? Uno de transacción y otro donde almaceno la información, ¿no? La parte LDF, la que tiene menos tamaño de almacenamiento, y MF, donde se almacena toda la información, ¿no? Ya está, siempre va a ser así. Ya está. ¿Hasta acá se entiende? Los dos tipos de archivos que al momento de construir una base de datos en SQL se van a crear. Wow, resumen. Ya, entonces acá tenemos char y varchar, ¿no? Y luego son tipos de datos textos. Los más conocidos, ¿no? Ya está. Varchar es el más utilizado para el tipo de datos, no sé, almacenar de repente nombres completos, apellidos, direcciones, ¿no? Ya está. Y luego tenemos la parte de tipo de datos enteros y número entero. Ahora, acá es el detalle, ¿no? Fíjate el tipo de valor que va a almacenar, ¿no? ¿Está bien? Fíjate el valor, mira, que representa, ¿no? Menos 2 elevado a 31 avos equivale a este número, ¿no? Menos 2.147.483. No, esto pasa, creo, por el monto. Más eso, ¿no? 2.000 menos 2.147 millones 483.648, ¿no? Ahí está, mira. O sea, y lo mismo representa acá, ¿no? Esto es negativo y acá en positivo. ¿Correcto? Eso significa ese tipo de datos, lo que puede almacenar, ¿no? La información que puede almacenar. Dato entero, ¿no? Si pone así. Ahora, hay más tipos de datos para números, ¿correcto? Donde almacenan menos información, ¿sí? Recibimos, creo que lo que era un byte, creo, que representaba caracteres de 1 a 248, creo, nada más.
Ahora tienes acá tipo de datos fecha, de que muestra la fecha en el siguiente formato, ¿no? Día, mes y año, ¿no? Ahí está el formato. Ya está, tenemos tipo de dato decimal, correcto tipo de dato que se utiliza para almacenar números decimales que puedan tener hasta 38 dígitos. Imagínate 38 dígitos, ¿no? Dos, o sea, 38 dígitos colocados. O sea positivo y negativo, ¿ah? Porque es para ambas posiciones. Pero eso es lo que almacena este tipo de datos, ¿no? Tenemos tipo de datos de monedas monetarias positivas y negativas. Positivo y negativo, ¿no? Ya está. Esos son los tipos de datos más utilizados, ¿no? Con los cuales puedes trabajar. Ya. Ahora encontramos un poco las propiedades de las propiedades de los datos, ¿no? Ingresados. Ya tenemos acá null, propiedad null. Hay dos formas de expresar término null. Al implementarlo como null, estamos indicando que el contenido de dicha columna no es obligatorio. O sea, si tú pones null, correcto, a la creación de una variable, en este caso de un dato, ya, imagínate que declaro nombre, tipo de dato varchar de 20 caracteres, y luego defino su propiedad, ¿no? Null. ¿Qué significa que le ponga null? Significa, estamos indicando que el contenido de dicha columna no es obligatorio. O sea, si quiero coloco, si quiero no coloco. ¿Por qué? Porque me dice que no es obligatorio ponerle la propiedad null. En cambio, si se necesita especificar que el campo es obligatorio, o sea, obligatorio que lo llenes, ¿correcto? Se implementará con non-null. Con esta opción, estás obligando a que ese campo que acabas de crear, sí, si tú quieres insertarlo como un registro, y tú no has llenado ese campo, automáticamente, si está con esa propiedad, non-null, no va a poder ingresar hasta que le coloques un dato. Con el proceso non-null. Ya está. La propiedad identity, propiedad solo aplicada a campos numéricos, ya que define un autoincremento, ¿sí? Automático de valores, ¿no? Identity. Es como cuando trabajamos con Access, tenemos un autonumérico que se empieza a generar, ¿no? Un autoincremento en este caso, ¿no? Te pide un autoincremento. Siempre y cuando se coloca sobre una propiedad identity, sobre un campo numérico, dicen, que tú definas, ¿no? Ya está. Luego tenemos acá restricciones de los campos, ¿no? Restricciones de los campos. Ya no es una, ¿no? En este caso son propiedades, acá viene con las restricciones. Ya, esta primera restricción permite determinar que los valores registrados en una misma columna no sean idénticos, ¿no? Es decir, se mantengan únicos los datos. Por ejemplo, el email de una persona es un campo único, ¿correcto? O sea, si declaramos un campo correo, email, nosotros vamos a querer que ese campo sea único, porque una persona no puede tener, hemos dicho, un correo no puede pertenecer a dos personas, no un mismo correo. O sea, como dice acá, cada email o cada correo es único para una persona, ¿no? O sea, no se puede repetir. Y si tú generas un correo en Gmail, o sea, ese correo no se va a repetir, o sea, solamente lo adquiere una sola persona, no varias personas, ¿no? Ya, y tienes acá el chat, permite restringir un rango de valores que pueden estar permitidos así, al ingresar en una o más columnas de una tabla.
Ya, acá lo que hacer es limitar un poco el ingreso de valores. Es el rango, ya está hablando de definir entre dos valores, ¿no? Una restricción, o sea, yo voy a, en este caso con esta opción, voy a restringir, en este caso el ingreso de valores. Fíjate que ingrese un número, y ese número no le he especificado un detalle, entonces que ingresen de 0 a, no sé, a 1.000.000. Pero si yo defino con esta propiedad, con esta restricción, defino que los valores que se ingresan son de 20 hasta 100 nada más. Correcto, esa es la restricción que nos permite, ¿no? Pues permite restringir el rango de valores, o sea, restringir el rango de valores que puede estar permitidos al ingresar uno o más columnas en una tabla, ¿no? Eso es lo que te permite esta opción. Ya está, y tenemos la restricción de los campos default, por default. Permite registrar un dato en un campo por defecto cuando el usuario no ingresa ningún valor, ¿no? La propiedad del campo de la tabla necesariamente tiene que ser nulo, ¿no? Se puede utilizar para los campos de tipo fecha, cuando el usuario no ingresa ninguna fecha que se asigne a la fecha actual, ¿no? Entonces, bueno, de repente, eso es interesante, ¿no? Porque tú puedes de alguna manera colocar un valor por defecto, ¿no? Un valor por defecto. ¿Está bien? A veces al ingresar colocamos un valor por defecto. Ok, hasta acá se entiende, chicos, comentarios. Una restricción que tú estás colocando, ¿no? Ese es ese tipo de restricción. Ya, y el que viene por defecto, correcto, como te menciono, puedes colocar un valor por defecto. En este caso siempre ponen null, ya. Ya, a veces defines ese tipo de detalle, ¿no? Un valor por defecto que se encuentra, ¿no? Ya está. Acá tenemos una pequeña base de datos. Dice cuáles con el chat se utilizan. ¿Puedes especificar bien registros regex? Regulares. Ah, regulador de expresiones regulares. Claro, pero eso se está viendo de parte de programación más que todo. Claro, como un depurador de expresiones regulares en línea en lo que es PHP, lo que es Python, ¿no? En la parte de SQL Server, una restricción chat solamente es una pequeña restricción nada más que tú defines. Un ejemplo puede ser, ¿no? Yo defino una propiedad o una variable de nombre entero, un ejemplo, ¿no? Ya está. Imagínate, pongo acá edad de tipo entero. Entonces yo coloco la restricción, ¿correcto? Y acá le digo la edad. Solamente debe ingresarse acá mayor o igual a 17.
¿correcto? Esta es la propiedad chat. Eso es lo que define, ¿no? Que se ingresen edades mayores, en este caso, a mayor o igual a 17, ¿no? Esa es la propiedad, ¿no? La restricción que estás colocando. Ahora, no solamente es esta parte de ya, sino que puedo trabajar también entre un rango, ¿no? Ese tipo de restricción. ¿Se entiende? Ya. Claro, puedes trabajar con textos también, ¿no? En base a que lo limita, tú me dices ejemplo de pedido de una persona ingresado por números. Ya, otra que he encontrado es que puedes mencionar solamente los apellidos que se pueden ingresar, ¿no? O sea, Chat te permite poder definir que ciertos apellidos nomás se ingresen, ¿no? Dentro del registro. Es como una validación, mejor, más que todo es una validación, ¿no? O sea, ahora el tipo de validaciones que tú definas pueden ser números, pueden ser textos, ¿no? Dependiendo de las expresiones que tú coloques, ¿no? Eso es lo que de alguna manera define esta restricción, ¿no? Este tipo de restricción, que es en sí, no es específico para un solo tipo de datos, sino puede ser para distintos tipos de datos, ¿no? Sean números o textos, ¿no? Dependiendo de la expresión que se genere, más que todo. ¿Se entiende? Claro, lo que puedes validar con Chat, como te digo, es como si nos basamos, lo relacionamos un poco con Excel, es como una validación, ¿no? O sea, a través de fórmulas podría ser, ¿no? Donde tú puedes expresar de repente que sea mayor un valor, que sea igual a un valor, en este caso si es número, esté entre dos valores, o que sea mayor un valor o menor un valor, puedes especificar eso. En la casa de textos puedo definir en la secuencia de textos que se encuentre entre un rango de textos, o sea similar, ¿no? En este caso. Ya, porque acá, por lo que estoy haciendo un poco con la opción live, que es casi la opción contiene, ¿no? Un live. Y también tenemos lo que es in, que establece solamente ciertos valores que se pueden ingresar nada más, ¿no? Entonces, esas opciones nos permiten dentro de esta restricción poder definir, ¿no? Un tipo de valor.
Sí, se puede validar. Es como si estuvieras limitando, como si fuese una lista, ¿no? En la parte de validación de datos puede definir que solamente quiero que se ingresen tres valores. Entonces, entre esos tres valores yo puedo decidir que se ingresen, ¿no? Al momento de poder insertar un registro, ¿no? Completo. Así es. ¿Se entiende? Pero podrías poner, pues, una propiedad. ¿Cómo defines tú que un valor no es un texto? ¿Cómo defines tú o cómo definen ustedes que un valor no es un texto? O sea, si ingresas un texto, ¿cómo sería? Ya, ¿cuáles serían tus expresiones regulares? A ver, cuéntame. Ya estoy viendo que los valores estén entre A y Z y que se prohíba la restricción de A a cero. Ya, a ver,
Claro, pero a lo que tú vas, a lo que voy a colocar acá, ya lo que tú mencionas en APES me muestra. Ya, esto es lo que tú mencionas, ¿no? Cómo usar expresiones regulares en SQL Server para generar datos de prueba aleatorias, ¿no? Y un poco están el tipo de sintaxis, ejemplos, datos generales, ¿no? Y acá son un poco los valores, ¿no? ¿Y qué es lo que representan, no? Acá ejemplos, datos generales, ¿no? Y es un poco lo que estás colocando, solamente con otro tipo de símbolo que le has puesto, ¿no? De negación. Ya, a ver, déjame chequearlo, ver algunos casos y lo vamos a definir, ¿ya? Claro, porque esto basa en la parte de trabajar con algunos lenguajes de programación como PHP y lo que es Visual Studio, ¿no? En base a eso, puedes hacer luego la conexión, es lo que menciona acá. Ok, ya. Sí, porque como tú me mencionaste, operaciones regulares, como ahorita estoy viendo, coloco y por defecto se basa en trabajar bastante en lo que es C Sharp, en PHP, o sea, en mismo Python, que son lenguajes de programación para crear ciertas aplicaciones. Entonces, más de esto que ahorita lo veo en SQL, pero no veo ni un código acá de SQL que se pueda ir generando, porque esa es la parte de trabajarlo en un lenguaje de programación, ¿no? Bueno, está. Y ese es Visual Studio, ¿no? Acá ya tiene la conexión a la base de datos, ¿no? Ya está. Ya, pero déjame chequear la siguiente sesión, de repente por ahí vemos. Ya aclaramos un poco esta duda, ¿no? Ya, pero ya queda claro que Chet nos permite colocar ciertas restricciones, como comenta, donde con las opciones que tiene podemos definir valores únicos. Ya me hace recordar bastante el tema de Excel, lo que es una validación de datos, ¿no? Ya me hace recordar bastante eso. Ya esta propiedad, esta restricción, ¿no? Porque no solamente se basa en trabajar con números, también se basa en trabajar con lo que son cadenas de texto, ¿no? Así es. Ya, los demás chicos, ¿queda claro? Vamos a crear estos base de datos. Ya, entonces vamos a construirlo de dos formas. Vamos a construirlo en base acá a la carpeta database, clic derecho, y nueva base de datos.
Ya, entonces, nueva base de datos. Definimos acá la base de datos, vamos a ponerle acá instituto, instituto 1, vamos a ponerle acá. Ya está. La ubicación, es que menos marcar, ubicación, vamos a poner acá. Ya que lo guarde en la carpeta por defecto. No, esto es autorización. No, esto no, vamos a acá. Ya, Instituto 1. Vamos a basarnos acá. Ya, acá la ubicas. Ya está, mira. Instituto 1, que es la opción. Tenemos acá los dos archivos, ¿correcto? Donde se almacena la información. Y acá viene la parte lógica, ¿no? El tamaño, sí, que lo puedo ir variando. Siempre tratemos que donde se almacena la información sea el doble de la parte lógica, ¿no? Acá vamos a poner 16 megas de almacenamiento. Y acá viene la ubicación, ¿no? Ya, viene por defecto. ¿Dónde deseo guardarlo, no? Ya, voy a trabajar acá la ubicación, en este caso. Ahí estos son los límites, ¿no? Acá, la ubicación. Ya, por defecto se genera acá, ¿no? Una carpeta. Ya, pero yo puedo trabajarlo en el disco C también, ¿no? Mira, el disco C. Genero acá mi carpeta en el disco C, genera tu carpeta BD. Y ahí lo guardamos, ¿ya? Ya, ahí lo guardo, pues. Lo mismo sucede acá, mi carpeta BD, lo sé. Ya está bien. O sea, genero en mi disco C una carpeta BD y acá la voy a almacenar. Acá la voy a guardar. Esa es mi ubicación. Ya está. Entonces, damos OK, ya, y creamos la base de datos, ¿no? Ya, Instituto 1. Ahora, vamos a primero trabajar con hacer que sea por defecto para poder cualquier detalle que yo construya ahorita, se tiene que almacenar ahí, Instituto 1. Entonces, primero voy a llamarlo, ¿sí? Y acá coloco Instituto, ¿no? Ya, lo que pasa es que actualizar, ¿no? A ver, vamos a actualizar, refresh, ya está Instituto 1, no tiene ni una tabla, ¿no? Cero tablas. Ya, vistas y procedimientos almacenados, ¿no? Están procedimientos. Ya. OK, entonces yo genero una primera, primero que cargarlo por defecto, ¿no? A ver, ahora sí. Vamos a estar conociendo. A ver acá. Acá se reconoce. Vamos a cargarlo por acá ya, un ratito. Vamos a crear una primera tabla. Vamos a generar acá una primera tabla. Ya, vamos a crear la tabla carrera. Ya, creamos la tabla carrera. Marca acá, por favor. Acá busca Instituto 1, seleccionalo, para que sea la que esté por defecto. Entonces, al ser por defecto, está bien, cuando esté por defecto, entonces, ¿qué sucede? Que yo cuando construya la tabla se va a guardar acá. Si acá estuviera otra tabla distinta, no va a aparecer. ¿Ya?
Ya, entonces mira, vamos a crear la primera tabla. Crear la tabla. En este caso la tabla carrera, ¿no? Entonces, acá. Vamos a poner acá el nombre de la tabla, carrera, ¿no? Ya, queremos la tabla carrera, abrimos, cerramos paréntesis. Enter. Ya está, esa es mi primera tabla. Ahora, hay que crear los campos acá. Campo. Primero vamos a crear el código de carrera. El código de la carrera de tipo entero. Ya está. Ya, tipo entero, vamos a poner acá. Enter. No null, ya sabes qué cosa es, ¿no? Ese valor es obligatorio ingresar, ¿no? Si le pones null, significa que lo puedes pasar por alto, ¿no? O sea, no es obligatorio que lo coloques. Estamos definiendo que el valor sea obligatorio. Ya, luego tenemos el nombre de la carrera. Vamos a ponerle varchar. Nombre de la carrera. Vamos a poner acá varchar de 30 caracteres. Ya está. También null. Y acá la duración de la carrera, ¿no? Duración. Fíjate, todos los tipos de variables, ¿no? Mira, tenemos acá int, binario, bit, char, day, datetime, type. Acá también tienes decimal, float, en este caso tipo de número, float. Ya estamos a ponerle null, nada más. Ya. Ahora, vamos a definir acá lo que es la clave principal, pues. La clave principal para la primera tabla carrera, ¿no? Si nosotros verificamos acá, sí, la tabla principal es el código carrera. La clave principal, sí, el primer key, ¿no? De la tabla carrera. Entonces definimos acá, ya, ya. Ya, acá vamos a poner lo que es un alias, ya un alias para esto. Vamos a poner acá primary key carrera, un alias para primary key carrera. Y acá colocamos primary key, y acá abro paréntesis, como código carrera, cierro. Ya, como, ya está.
Ya, entonces, esta es mi primera línea, mi primera tabla generada, ¿no? Vamos a seleccionar, fíjate dónde estoy, instituto, ¿está? Ejecutamos y nos menciona que ya se ha creado la primera tabla. Ya, la primera tabla está creada. Vamos a dar dates, actualizamos. Ya acá está la primera tabla, ¿no? Tabla carrera. Ya está la primera tabla generada, ¿no? La tabla carrera. Ya, si queremos verificar si está bien, vamos a un select, asterisco, from, carrera, vamos a ver acá. Fíjate que muestra, pero muestra vacías, ¿no? No hay ningún dato de ingresado. Código de carrera, nombre de carrera, duración de la carrera, ¿no? Y ya está. Ya, ahora vamos a definir lo siguiente. Voy a guardarlo este archivo por si acaso. Voy a perderlo. Ya, guardarlo por acá. Base de datos instituto. Ya está. Ok, ¿se entiende? ¿Comentarios? Ya, vamos con la segunda tabla. Vamos a generar acá la tabla curso. Colocamos dos guiones, crear la tabla curso. Ya, esta tabla curso, vamos a poner acá curso. Ya, esa es mi tabla curso. Ya, en la tabla curso tenemos lo que es el código del curso, tenemos el nombre del curso y los créditos. Y los créditos, ¿no? Entonces, para evitar tanto trabajo, casi todo es igual, ¿no? Ya, acá código del curso, nombre del curso y acá no es duración, sino créditos del curso, ¿no? Créditos. Crédito del curso, ¿no? Ya, acá vamos a ver primary key, curso, un alias, ¿no? Y acá colocamos el campo. Código curso, y está. Y acá va con toda la tabla, ¿no? Simplemente código curso. Ya, ahí está todo. Ok,
Seleccionamos, ejecutamos, ya está. Todo completo, ¿no? Perfecto. Uy, pero ¿dónde hemos creado? Sobre Master, dice. UC Instituto. Ahora sí parece, ¿no? Marcamos UC. Ahora sí. Y ahora sí generamos la tabla. Ya sobre instituto, ¿no? Marcamos. Verificamos si gustas, actualizamos. Instituto, debe haber dos tablas, ¿no? Carrera y curso, ahí está. Carrera y curso. Ya, crea la tabla profesora. Ya, ¿qué tal hasta acá? ¿Se va entendiendo, chicos? Comentarios. Ya, ahí tenemos tabla profesor, ¿no? Nombre del profesor. Ya está, dirección del profesor, ¿no? Edad. Acá, dirección. Luego tenemos. Ya, está ahí normal. Vamos a colocar acá. Vamos a usar esta línea. Acá, primero hay que ir, profesor. Código, profesor, ¿no? Ya está. Ejecutamos. Ya se creó, ¿no? La tabla, profesor, ya tenemos ahí. Ya, ahora vamos a crear la tabla alumno. Ya, generamos la tabla alumno. Ya, acá igualito. Código alumno. Ya, nombre, apellido. Ya, nombre, apellido del alumno, ¿no? Sexo del alumno. Varchar. O puede ser un char, ¿no? Un char 1.
No, no, ya está. Ya, y acá colocamos el... Ya, pues esto es más rápido. Vamos a ir agregando más campos, pero ya. Código primario del alumno. Ya. Ok, está ahí. Ya, pero acuérdate de las tablas que se encuentran acá. Teníamos alumno con carrera, ¿cierto? Y el código, sí, primario o primary key de la carrera se tenía que agregar acá, ¿no? Como un nuevo tributo a la tabla alumno, ¿cierto? Para que la relación sea de uno a muchos. Entonces, acá yo defino esa línea para crear la relación, ¿no? Vamos a usar acá, ya, acá una clave foránea, clave foránea de la carrera, ¿no? Ah, pero acá nos falta algo. Nos falta definir acá el campo. Se supone que se debe relacionar aquí en la carrera, entonces, este de acá, puede venir acá, ¿no? Código de carrera. Ya no voy a poner en este caso ningún tipo de... Ya está. No, no, ya está. Ya, código de carrera acá, y acá, foreign, ok, ya. Clave foránea, en este caso, acá, código carrera, ¿no? Ya está. Y acá va a ser referencia, ¿no? Ya, referencia a la tabla carrera, ahí está la tabla carrera, y es su campo, ¿no? Código, se colgó. Vamos a darle un ratito. Ya, sigamos. Y acá era referencia, ya, y acá colocamos carrera, carrera, y acá colocamos su código carrera, ¿no? Cerramos, coma. Ya, esta es la línea que nos permite crear la relación entre los dos. O sea, relacionas tu clave foránea que se encuentra acá, código carrera, con el código carrera de la tabla carrera, ¿no? Listo. Entonces, mira, seleccionamos, ejecutamos. Ya, ¿qué pasa acá? Ok, ya. Acuérdate que tenemos que trabajar con la tabla instituto, la base de datos instituto. Instituto, ¿no? Ya, marcamos acá, ejecutamos. Ahora sí está, ¿no? Está creado. Y ahora sí, mira, esta es la otra línea. Porque ya está acá la tabla, ¿no? Hace referencia a esta línea, por eso salía error antes. Ahora sí, ejecutamos. Y así, ya, completó, ¿no? Correcto, comando completado. Ya está ahí normal. Entonces, si das cuenta acá en la base de datos instituto, lo vamos a actualizar. Vamos a sus tablas y ahí vas a visualizar las tablas, ¿no? Alumno, carrera, curso y profesor. ¿Ves? Las cuatro tablas, ¿no?
Ya. Y ahora que nos falta, nos falta crear las relaciones, porque mira, si yo me voy acá al diagrama, ya puedo crear un nuevo diagrama. Dice acá, ya hay un pequeño error acá. Ya, entonces nosotros ya tenemos relacionado una primera tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar ahora acá la relación que hemos generado acá, ¿no? Que hemos creado acá, que es alumno-profesor. Ya, alumno-profesor voy a generar la tabla de detalle, ¿no? Detalle. Detalle, alumno-profesor. Entonces yo genero acá mi tabla alumno-profesor. Ya está, mi resolución. A ver, detalle, alumno, profesor, ¿no? Ya, alumno, profesor. Ya, alumno, copiamos el código de profesor también, ¿no? Ya está, detalle, alumno, profesor. Y ahora vamos a copiar esta línea, ¿no? Esta línea que parece referencia. Ya, acá. Código alumno, clave foránea, alumno, vamos a poner acá. Clave foránea, alumno. Acá es código alumno. Ya, código alumno. Ya, ¿a quién va a hacer referencia? A la tabla alumno y a su campo, ¿no? Código alumno. Ya está, esa es la primera referencia. La segunda referencia. Clave foránea, profesor. Acá, código, profesor, ¿no? Ya, código, profesor. Aquí me hace referencia al profesor, ¿no? A la tabla profesor. Y aquí al código profesor. Ya está, ahí está la tabla. Ahí está, detalle, profesor, ahí está. Seleccionamos, ejecutamos, ¿no? Ya, completo. Ya, de la misma forma, me falta para crear, voy a copiarlos acá, más rápido. Y solamente vamos a cambiar, ¿ya? Relajarnos un poco, les cuenta. Ya, acá es alumno curso. Alumno curso. Y acá es profesor curso. Y acá alumno curso, acá vamos a tener el código del curso. Ya, acá sí. La parte del alias hay que cambiarlo. Si acá ya tengo un código alumno, acá dice código alumno 1. Eso tiene que siempre ser distinto. No pueden ser, claves foráneas tienen que ser distintas en el caso del alias. Ya, acá código alumno, correcto, y acá ahora código curso. Código curso, y acá código curso 1, ¿no? Un ejemplo.
Y acá es curso, la tabla curso, y acá su campo, ¿no? Código curso. Ya está, la tabla 2. Y por último, la tabla profesor-alumno, ¿no? Profesor-curso. Entonces, esta línea la copio acá. Código curso. Acá curso. Ya, código curso. Acá, clave con línea, código curso 2. Curso 2. Y acá profesor 2 también, ¿no? Ya, ahora sí. Ya está todo. Creamos y creamos también la segunda tabla. Ya está, entonces ya tenemos las tablas creadas. Mira. Voy a copiar todo esto para pasarles. Y ahora sí, porque se puede diferenciar, ¿no? Ya ahí están todas las tablas generadas. Ya está, producto, curso, hizo todo, ¿no? Ya ahí está toda esta tabla de detalles, ¿no?